un podcast donde nos perdemos en conversaciones, pero siempre encontramos el camino de regreso. Sean bienvenidos a Descarriados, pero no tanto. Este es el episodio número 5 y tenemos por tema cómo perdonar. El perdón, bueno, vamos a empezar. Quiero empezar con un texto. Dice la segunda grabación que tuvimos. Quiero empezar con un texto que dice en Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te imaginas qué fuerte es esto, no? De que si no perdonamos, imagínate, Dios no nos va a perdonar. Es algo muy fuerte, que quizás a veces podamos quizás pasar por alto, pero es algo que Jesús nos decía. Dice que mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te imaginas qué fuerte? Sí, debemos perdonar para ser perdonados, como dice ya la palabra, ¿no? Y es una de las situaciones más difíciles. Ahorita detrás de cámara te estaba preguntando, ¿cómo le hago para perdonar? Sí. Sinceramente, ¿no? Porque muchas veces yo creo que los que nos ven se han de hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para perdonar? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Fíjate que una pregunta que yo te hacía la vez pasada, ¿qué es más fácil, perdonar o olvidar? ¿Lo más fácil o lo más difícil? Lo más difícil. Lo más difícil es perdonar y lo más fácil es olvidar. Pero como también te decía, cuando no perdonas, aunque lo olvides en algún punto de tu vida, está guardadito ahí en el corazón. Está guardadito. Sí. Es que es la memoria a largo plazo. Exacto, entonces, fíjate que eso es algo muy importante, que independientemente cristianos o no cristianos, esto es general. Crean o no crean en Dios, también. Fíjate que el no perdonar nos afecta mucho. Sí. Fíjate que nos afecta mucho en nuestra vida espiritual y en nuestra vida emocional y en nuestra vida física. En todos los aspectos afecta la falta de perdón. Y no sé si tengas por ahí el texto que le preguntaba a sus discípulos a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Sí, de hecho sí lo tengo. Está en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 al 22, que dice, aquí tengo la Biblia. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequen contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Te imaginas, no? Que sus discípulos estaban como que queriendo buscar una excusa de Jesús nos dijo, nos dio la orden, ¿no? Y quizás estaban buscando una excusa Hasta puso número, ¿no? Hasta 7 veces. No, quizás eso ya estaban buscando una excusa, no lo dice la Biblia, para que no digan, sacó de contexto algo, ¿no? O dijo algo que le está aumentando a la Biblia. Pero fíjate que sus discípulos le preguntaban, oye, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Quizás muchos hubiéramos tenido esa misma duda. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Quizás ellos pensaban, creo yo, esto es algo que yo creo Muy yo personal. que ellos pensaban que les iba a decir, no, pues hasta que se les colme la paciencia. Sí. Y ellos quizás estaban buscando como una excusa. Y iban a poner de pretexto, no, pues Jesús nos dio chance, ¿no? Pero fíjate cómo Jesús le contestaba y les decía, deben de perdonar, no 7, sino hasta 70 veces 7. Y a veces hasta ahí donde salimos muy matemáticos, ¿no? Hasta la calculadora queríamos ocupar, como lo mencionaste hace rato, ¿no? Pero fíjate que es algo que Jesús nos decía. Y no es algo que literalmente tendríamos que perdonar 70 veces 7, sino que tenemos que, algo que tú me decías, tenemos que perdonar infinitas veces. Todas las veces posibles tenemos que perdonar. No importa cuándo, no importa cuántas veces, todo el tiempo tenemos que perdonar. Porque imagínate, si perdonamos 70 veces 7, perderíamos la cuenta y ni siquiera sabríamos si
tendrías que volver a iniciar. Tendríamos que volver a iniciar, A ¿no? menos que lo vayas a apuntar. Ya lo perdoné una vez, 2 veces, 3 veces. No, y fíjate que es algo que muchas personas les afecta mucho esto. Y a veces como que estamos con esa carga de no perdonar. Y fíjate algo que quisiera compartir con ustedes, con todos los que nos ven. Y dice que la ciencia y la psicología no asocia el perdón con enfermedades, sino todo lo contrario. La falta de perdón, el rencor y el resentimiento es la que se relaciona con diversos padecimientos físicos y mentales. Dice, guardar estos sentimientos genera estrés crónico y afecta negativamente tu cuerpo. Dice que hay diferentes tipos de enfermedades a causa de esto. Y algunas sí son como que un poquito... la verdad, cuando yo estaba estudiando me sorprendí por esto. Pero dice que uno de los factores, una de las incapacidades por falta de perdonar es las enfermedades cardíacas. La ira constante mantiene el cuerpo en modo de lucha o huida, elevando el ritmo cardíaco y la presión arterial. 2. Sistema inmunológico debilitado. El estrés emocional crónico reduce las defensas naturales del cuerpo. 3. Problemas gastrointestinales. Esto sí está un poquito curioso. Pero hasta para ir al baño afecta. sí, dice, la tensión nerviosa y el resentimiento están asociados con gastritis, úlceras, dolores estomacales. 4. Dolores musculares y crónicos. La acumulación de tensión física por el enojo constante suele manifestarse en contracturas, especialmente en la espalda y el cuello. 4. Y estos dos últimos son los más interesantes. Dice, trastornos mentales. Cargar con rencor se relaciona directamente con el desarrollo de cuadros de ansiedad, depresión y neuroticismo. No sé qué es eso, pero se escucha muy peligroso. Eso sí se escucha muy mortal. Es el más peligroso de todos. Y la última, que esto sí es algo general y que a todas las personas les pasa, y a veces no saben por qué. El insomnio y la fatiga. Dice, Sí. dice que la rumiación mental sobre las ofensas altera el descanso nocturno. ¿Te das cuenta cómo afecta eso en nuestras vidas? Principalmente los dos últimos. Muchas de las veces... Lo más común, perdón por interrumpir. Lo más común es lo último, ¿no? Que te empieza a afectar no pudiendo dormir. Exacto. Siempre estás, como dice, rumiando, siempre estás pensando por qué pasó, qué fue lo que te hicieron, Sí. En muchas ocasiones, cómo puedes vengarte de esa persona. Sí. Y eso, en vez de beneficiarte, te va afectando día con día. Y si no encuentras solución a eso, de cómo sentirte mejor y perdonar, desencadena las otras enfermedades que nombraste primero, que son las cardíacas, las gastrointestinales, las úlceras. ¿Por qué? Siempre me han dicho a mí, o siempre he escuchado que dicen, cuando tú te pones triste, tus defensas bajan. Sí. Eres más propenso a enfermarte de cualquier cosa. Cuando te estresas mucho, igual. Sí, fíjate que Te sí. afecta en todo. Y por eso tienes que estar siempre con una actitud positiva. Que no siempre, ¿verdad? Te debes dar unos momentos para pensar en la vida y todo eso. Sí. Pero lo común que debemos hacer es tener una actitud siempre positiva. Como dicen por ahí, tu mentalidad debe ser de yo nunca pierdo, nunca puedo perder. El egocentrismo, ¿no? Yo siempre gano. Y Exacto. como estamos en Cristo, con más razón, ¿no? Dios no nos dio, ¿cómo se dice? No nos dio Un espíritu de cobardía. un espíritu de cobardía, sino un espíritu que siempre vamos a ir adelante. Sí. Y fíjate, esto que mencionábamos, estas enfermedades, quizás hasta a veces hay algunas cosas que se asocian mucho con esto. Hay algunas que no. Pero como por ejemplo las enfermedades gastrointestinales. Hay veces que sí, nosotros nos lo buscamos por no comer a nuestras horas, por malpasos y todo eso. Pero imagínate, si nosotros comemos bien, llevamos una buena dieta y entonces estamos sufriendo esto, es porque algo nos está afectando.
Entonces, también hay que saber analizar qué es lo que estamos viviendo. Y fíjate que la falta de perdón afecta mucho esto, afecta mucho nuestra vida espiritual. Porque algo que mencionabas hace un momento, hace rato, mencionabas, a veces la falta de perdón te desconecta mucho de Dios. Sí, de Porque hecho sí. algo que mencionábamos también es que a veces somos bien hipócritas. Porque ¿qué dice la oración modelo? Que debemos, ¿cómo? Ay, se me fue. Dice Padre, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Sí, Y a veces somos bien hipócritas con eso de, estamos ahí de, sí, perdona nuestras me ofensas, estaba como también bugueando. nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces ni perdonamos. Y fíjate que... Fíjate que dices eso. Es como cuando te deben. Es como cuando te deben, ¿no? Ajá. A veces te piden prestado. O pides prestado y te enojas cuando te cobran. Exacto. Cuando debes, ahora sí. Ni Estamos me lo como, mencionas, no, ¿no? ni me lo mencionas. Somos amigos y... Yo no perdono deudas. Dice. Sí, no, y fíjate, esto es algo que comúnmente pasamos como personas. Y es algo que debemos de tener en constante. Perdonar todos los días. No solo una vez, ni dos veces, ni tres veces. Algo que quisiera compartir con ustedes es que a mí sí me afectó esto. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Porque yo lo viví. Algo que yo viví fue una vida muy dura. Yo hoy en mi testimonio que a veces le doy a personas, ya no menciono a veces de cómo Dios me sacó del mundo, sino que ya menciono lo que Dios ha hecho en mi vida durante todo este tiempo, porque Dios hace muchas cosas en nuestras vidas. Quizás hay unos que están encerrados en seguir predicando con su mismo testimonio de hace años, pero Dios hace cosas todos los días. Bueno, en mi caso. Un tiempo, ahorita que dices que se encierran en contar su testimonio. Pero muchas veces el testimonio, aunque lo repitas y lo repitas y lo repitas, ayuda a... Como dices, se te olvida lo que predicaste hace un tiempo. Vuelves a recordarlo y otra vez da. Sí, bueno, en mi caso yo trato ya de compartir lo nuevo que Dios va haciendo en mi vida. Porque en ciertas ocasiones sí he mencionado mi pasado, pero ya es muy poco. Bien. Comúnmente menciono lo que Dios hace actualmente en mi vida. Y algo que un cierto tiempo, lo mencionaba en el podcast 3, si no me equivoco, sí, 3 de las pruebas. Ajá. Por si no lo han visto, pueden ir a verlo. El primero fue de cuidado con lo que escuchas. Y Ajá. fue Sí, de sí, sí. especial de Día de las Madres, sí, las pruebas. Ujú. Entonces, algo que mencionaba ahí es que yo sufrí ansiedad. Bueno, he estado sufriendo, ya es leve, pero ahorita les voy a comentar algo. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, cuando yo discutí con mi papá, algo que te había comentado, yo no le alcancé a pedir perdón. Yo salí de la escuela bien emocionado y le iba a marcar a mi mamá. Yo no tenía saldo, pero él le iba a pasar a meter saldo a mi celular. De repente entra la llamada de mi mamá. Me dice, oye hijo, y yo bien emocionado y dije, ya me ahorré mis 10 pesotes de saldo. Y le digo, oye madre, pasa a mi papá. Así bien contento. Y me dice, pues, ¿qué crees? Tu papá acaba de fallecer. Y yo dije, no puede ser. Precisamente hoy que le iba a pedir perdón. Y fíjate que luego ocupamos la frase de que nunca es tarde. Para mí sí fue tarde. Porque yo dije, mecha, ahora ¿cómo le hago? Y fíjate que yo no lo sabía. A causa de eso empecé a sufrir ansiedad. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué estoy sufriendo estos problemas? Y Dios contestaba a mi vida, no, pues, acuérdate de esto. Y yo decía, Señor, no creo que sea tu respuesta, que es un pensamiento vago por ahí. Sí. Y varias veces yo le pregunté a Dios y siempre era la misma respuesta. Hasta que yo le preguntaba a Dios, ¿cómo le pido perdón si ya no vive? Entonces, algo que una psicóloga me comentaba, que decía, compártelo con más personas. Y creo yo que era Dios hablando a través de ella. Y fíjate que fue así como lo empecé a compartir con más personas. Lo empecé a compartir con la iglesia, contigo lo había compartido primeramente. Ujú. Tomé este tema acerca del perdón en una prédica que compartí aquí con la iglesia. Y yo ya no lo hablaba desde una perspectiva de fuera, sino de algo que yo ya había vivido, acerca del perdón. Y fíjate que fue empezando a liberarse esta carga en mi vida. Fíjate que cuando tú empiezas, quizá ya no esté la persona para pedirle perdón, pero cuando tú lo empiezas a compartir con más personas, la carga empieza a disminuir. Y fíjate que es algo que yo les puedo compartir, que si no han perdonado a alguien,
perdónenlo. Quizás a veces es muy difícil, es lo más difícil que podemos hacer, lo más difícil, pero tenemos que hacerlo. Algo que yo les comentaba hace rato, terminando la alabanza, que les decía, hermanos, ahorita nosotros no adoramos por obligación, adoramos por decisión. Pero fíjate que el perdón no es una obligación, Es decisión. es una decisión y también es una necesidad. Porque imagínate, me la vivo toda la vida sin perdonar. Imagínate, muchas personas sufren trastornos mentales, sufren algo que les decía, insomnio, fatiga, y a veces no saben por qué. A veces es por la falta de perdón, porque no han perdonado a alguien que deberían de perdonar. Y fíjate que te decía, independientemente sean cristianos o no cristianos, crean en Dios o no crean en Dios, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque afecta no solo nuestra vida espiritual, nuestra vida física y Sí. mental y emocional. Afecta en muchas Afecta cosas. todo. Es que cuando no perdonas, ahí entra, como dices, la ansiedad, entra la depresión. Y cuando te da depresión, no quieres salir. Ahí afecta en tu vida social, ¿no? Sí. Empiezas a perder amistades. Y como dices, no solo si eres creyente o cristiano o no. Eso va más allá. Ahora sí, este podcast va para todo mundo. Exacto, y fíjate que es difícil perdonar, es muy difícil perdonar, pero algo que te decía hace un momento, imagínate estando tú en la posición de Jesús, y no estando tú como Jesús, sino como Ariel. Imagínate que de repente te agarren, ¿no? Y ya estés frente a todas las personas, y todos pidan tu crucifixión. ¿Qué harías? Lo que siempre hago, defenderme. Defender. No, y fíjate, Jesús, ¿qué hizo? No hizo nada. Se quedó Fíjate, callado. una anécdota de eso de que hablabas hace rato no la conté. Pero me acuerdo que cuando yo tenía que 7 años. Sí, ¿no? Sí, 7 años iba en segundo de primaria. Y tenía unos compañeritos que me decían, ay, es que eres cristiano y que no sé qué. Se burlaban, ¿no? Y yo se lo contaba a mi mamá, regresando de la escuela. Y me decía, ¿por qué no te defendiste? Y yo le dije, no, porque como yo sigo a Jesús y Jesús nunca se defendió, yo tampoco me defiendo. No, y... Qué sí, tiempo de ahí sí anda uno bien bíblico, ¿no? Sí. No, fíjate que... No, y te decía, ahora estando en esta posición de Jesús, ahora imagínate cuando dijeron, ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente, ¿qué dijo? A Barrabás. ¿Qué hubieras hecho tú? No, ahí empiezo a gritar groserías. Ay, no es cierto, no es cierto. No, y vamos más allá. Cuando lo crucificaron, imagínate todos los soldados estando ahí, toda la multitud, No, los ya, ladrones al lado de él. o sea, ¿Y qué es lo que dijo? perdónalos. Que Perdónalos. no saben lo que hacen. Porque Y no como saben. decía hace rato, yo creo que sí sabían, ¿no? Pero en el infinito amor de Dios por nosotros, digo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estando, como dices tú, poniendo nosotros en su lugar, nunca hubiéramos hecho eso. Hubiéramos aguantado. Nunca hubiésemos perdonado. A todo lo contrario, ¿no? Nos hubiésemos ido, pero odiando, con odio jarocho, dicen por ahí. Y fíjate, hay algo que la Biblia no se contradice, sino que es necesario saberla escudriñar. Dice en uno de los evangelios que dice que incluso, aún así, los que estaban a un lado de él le injuriaban y le decían de cosas. Pero hay otro evangelio dentro de la Biblia, no recuerdo bien en cuál, no les voy a decir para no echarles mentiras, pero dice que uno de ellos se arrepintió. ¿Qué es lo que le dijo? Acuérdate de mí cuando estés reinando. Ujú. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas tantas cosas que había hecho este ladrón? Y algo que tú decías, pues obviamente hasta hubiera matado, ¿no? Porque Ujú. los que eran crucificados es porque... Eran de de los peores. De los peores. Criminales. Imagínate, Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó sin decirle te perdono. Sí, ese Sin conocerlo. ese versículo me toca mucho porque
Sí, yo me pongo en lugar de ese ladrón. ¿no? Que aunque no haya matado ni robado, ¿no? Bueno, tal vez sí un peso. Que luego Pero dices, fíjate que a veces matamos con el corazón. sí, Fíjate que el no perdonar, el guardar el resentimiento, estamos matando. fíjate que eso no lo sabía. Exacto. Entonces ya maté muchas veces. No, pues fíjate, como te digo, yo me pongo en lugar de ese ladrón, ¿no? Yo, siendo pecador, como siempre hemos dicho, yo no soy el ejemplo de nada. Que fallas, soy el que más ha fallado, ¿no? De todos los que estamos aquí. Pero aún así Dios me perdona todos esos pecados. Claro que sí, el ejemplo de lo que no debemos de hacer. Ese- no es cierto, no, eso era sí. broma. No, de hecho sí, y no me ofende porque es verdad. Y hemos dicho siempre, nosotros nos mantenemos siendo humildes y siendo buenos entre nosotros, ¿no? Nos decimos de cosas, pero No nos ofende porque pues, ya nos ya conocemos, nos ¿no? conocemos. Creo que sí, también hay varias cosas que si me lo hubiera dicho otra persona, creo que sí lo hubiera agarrado a pedradas, ¿no? Como el pastel, ¿no? Sí. Feliz cumpleaños hereje. Pero, ajá, y como te digo, si Dios me perdona mis pecados, yo también tengo que aprender a perdonar. Perdona. Porque a veces nosotros no dimensionamos que nosotros actuamos de peor forma que con Dios que las otras personas han actuado con nosotros, ¿no? Nosotros le fallamos a Dios todos los días y no podemos perdonar una acción de una vez. Hay veces que, por ejemplo, algo que nuestro pastor nos dice, oigan, lleguen luego a la iglesia, si no pueden orar media hora, oren 15 minutos. Sí, sí. Y fíjate que en mi caso, al principio, yo de repente llegaba y decía, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Hice esto, hice lo demás. Y de repente salía la frase épica de todas las personas. No lo vuelvo a hacer. No, y fíjate que aún así Dios nos perdona en su infinito amor. Y obviamente tenemos que cambiar, tenemos que tratar de cambiar. Y fíjate que cuando nosotros nos acercamos con un genuino arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero algo que también que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar a quien nos haya ofendido, para que así también Dios nos perdone. Y fíjate que es muy difícil. Y también debemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos autocastigamos, ¿no? A veces me digo, ¿estás bien menso? ¿Qué? No, aparte de eso. Siempre decimos, ¿por qué lo hice? Sí, sí. Y aunque Dios ya nos haya perdonado nuestros pecados, siempre nuestra mente está de que lo hiciste esto. Y también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Así como dicen, vernos como Dios nos ve. Uh-huh. Que muchas veces no nos vemos como No Dios nos nos ve. vemos así, ¿verdad? Nos vemos de la peor forma, ¿no? Sí. Y como ahorita estábamos diciendo, yo he hecho tantas cosas. Y si no me viera como Dios me ve, no estaría aquí en estos momentos. No estaríamos aquí. Yo estaría ya en la calle, como le digo a nuestro amigo, ya andas inflando el pecho por allá. No, y fíjate que algo muy importante es que fíjate que a mí, a causa de la falta de perdón, empecé a sufrir ansiedad. Lo más fuerte que me ha pasado a mí. Y fíjate que un tiempo en que yo le decía al Señor, Señor, no estaba cansado de esto, sino que ya era una decisión así como que para motivarme a mí mismo. Y yo le decía al Señor, Señor, si no vas a quitar esto de mi vida, adelante, no lo hagas. Pero que sea para bendición, ¿no? Esa frase es lo común, ¿no? En todo. No, y fíjate, y no fue algo para debilitarme ni caer, no, sino que yo le dije, Señor, si no lo vas a quitar, pero que sea de provecho. Ahorita dije que es común, pero esa frase es muy, muy fuerte. Exacto, imagínate tomar esa decisión, ¿no? Cuando tú lo dices es porque estás dispuesto a que Dios haga las cosas por ti. Y tú no vas a tomar la decisión, ¿eh? Bueno, tú tomas la decisión de dejárselo a Dios. Uh-huh. Y que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Sí, y fíjate que algo que les quiero compartir, y esto que les comparto no es para que digan, es muy espiritual o lo hace para enaltecerse, ¿no? Una ocasión yo compartía esto con una hermana en un evento que tuvimos
Y me decía, oye, ¿qué consejo tú me das? Mi hijo está iniciando en la alabanza y tengo estos problemas con él, tiene estos problemas. Y yo me puse a pensar, y se acercan a pedirme consejo a mí, ¿no? Yo, ¿qué consejo puedo dar, no? Y fíjate que yo empecé a compartirle muchas cosas a esta hermana. Y no sé cómo fue que llegó. Y le dije, sufro ansiedad. Empecé a sufrir ansiedad a falta de esto. Y la hermana empieza a llorar y me dice, oye, dice, llevo una semana pidiéndole a Dios que hablara mi vida y que conteste mi oración. Y el día de hoy Dios me ha contestado. Y yo dije, no, pues, hasta me dio escalofríos y yo qué Sí, sí. dije, ¿no? Y fíjate que yo le decía, pues, haz lo que tengas que hacer, pídele la dirección a Dios. Y me decía, llorando, esta hermana me decía, el día de hoy voy a llegar a mi casa y le voy a pedir perdón a mi hijo. Yo no sé si está sufriendo ansiedad por su culpa o por mi culpa, pero yo no quiero ser la culpable de esto. Voy a llegar hoy mismo a pedirle perdón a mi hijo. Ujú. Y dice, y es algo que en donde yo vi, dije realmente, esto es para bendición. Y yo no lo he ocupado como para decaer mis ánimos, sino que también la ansiedad, quizás algunos vayan a decir, ¿no? Eh, Carlos Rivas, vaya a decir que por el pecado, ¿no? Pero fíjate que yo lo he ocupado. Y algo que sí les digo, fue por falta de perdón, porque no perdoné. Pero yo algo que le he dicho al Señor, ocupa esto, ocupa esto para tu gloria. Y fíjate que también cuando he sentido estos ataques, a punto que me den ataques de ansiedad, es algo que me ayuda a acercarme más a Dios. Imagínate, ya estoy ahí como que decayendo y de repente viene esto y, Señor, perdóname, Sí, tengo sí. que acercarme más a ti. Y es algo que yo he ocupado mucho en mi vida. Ahora vamos con lo siguiente, algo que me preguntabas, ¿cómo debo de perdonar? Y fíjate que la respuesta en sí es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque en sí no hay como que una fórmula exacta para perdonar o para pedir perdón. No en sí una fórmula exacta. ¿Por qué? Porque fácil yo te podría decir, oye, ves presencialmente y pídele perdón. Sí, sí. Quizá, fíjate que ponemos un ejemplo. Quizás la persona a la que se le pida perdón empieza a echar en cara todo lo que el pasado. A veces como que íbamos con esa decisión de perdonar y mejor nos regresamos más enojados, Sí, sí, sí. con más rencor. Tú llegas según queriendo perdonar y te dicen que tú eres el culpable, ¿no? Exacto. En vez de perdonar, pides perdón. Exacto, entonces, y fíjate que creo yo, lo más conveniente es solo llegar y decir, oye, todo lo que haya pasado, te pido disculpas y punto. ¿Por qué? Porque si empezamos a armar una conversación, va a haber algo que, seamos sinceros, todos tenemos un poco de egocentrismo en nuestras vidas, todos. Sí. Nadie está libre de esto. Quizás hay algo que nos vayan a decir y con esto digamos, no, pues es que realmente te lo merecías, ¿no? Y fíjate que por eso es necesario ir con esta decisión. Primeramente pedirle la dirección a Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer esto y pido perdón de todo corazón. Es difícil, pero es necesario. Ujú. Si la otra persona te quiera perdonar o no te quiera perdonar, tú ya cumpliste con pedir perdón. Ok. Exacto, entonces. Sí. Y, y también perdonar, obviamente si alguien viene y te pide disculpas, obviamente perdonar de todo corazón. ¿Por qué? Porque es necesario. Imagínate vivir con este rencor toda la vida. ¿Qué tal en algún momento no lo puedas llegar a hacer? Como te decía, me pasó a mí. No llegar. Dicen que nunca es demasiado tarde. Para mí sí fue tarde. Ujú. Por eso es necesario perdonar mientras podamos. Ajá. No, pero tengo otra duda, como te decía hace rato. Pero si me quieres perdonar, pero no quieres tener contacto con esa persona, ¿cómo se haría? Está muy difícil. Está muy difícil. Pero fíjate, creo que es más difícil el no haberlo hecho. Ujú. Quieras tener contacto o no quieras tener contacto, eh, si siempre estás pensando en cómo le hago,
nunca lo vas a hacer. Y sí es muy difícil, la verdad sí es muy difícil. Es una de las cosas muy difíciles. Y fíjate que hasta a veces es difícil de contestar. Porque, ¿cómo yo le hago? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Fíjate que ahorita que lo estoy pensando, muchas veces he escuchado en prédicas, no sé si lo diga en la Biblia, pero se dice que a veces puedes perdonar, pero a la distancia. Ponen el ejemplo de si te hizo mucho daño y no es necesario que vayas y Obviamente estés no es necesario contacto que sea presencialmente. y solo tienes que llegar a los pies de Dios y orar y decir, Dios, perdona a esta persona. Perdono todo lo que haya pasado, todo lo que haya hecho, lo perdono y a partir de ahora no recuerdo más. Pero eso está muy difícil. Por eso te pregunto, si eso es correcto o necesariamente tienes que ir a hablar con esa persona? Fíjate que eso también depende cómo tú lo sientas, no cómodo, sino cómo tú sientas esa carga. Fíjate que, algo que te decía, como yo empecé a sentir que realmente estaba perdonando a Dios acerca de eso. Obviamente mi papá ya no, porque pues, obviamente ya no vive. Pero cómo sé que realmente estaba perdonando, porque se siente cómo esa carga empieza a disminuir en tu vida. Uh-huh. Si tú te sientes cómodo, un ejemplo, el hacer esto, hazlo. ¿Por qué? Porque a veces es necesario pedirle perdón primeramente a Dios y decirle, Señor, ayúdame a perdonar desde el corazón, porque de nada sirve también, eso sí, de nada sirve también ir presencialmente y decirle, oye, mira, perdóname o te perdono si no lo estoy haciendo de corazón. Sí. Entonces de nada sirve. Entonces creo que es algo de... Es que ahí entrando a ese punto, como decimos, como dijiste, ¿no? Llegas y al momento de decirte perdono o perdóname, siempre va a haber una cosa u otra que va a hacer que en vez de salir perdonado o perdonar, vas a salir más enojado. Exacto. Porque, como siempre han dicho, cada cabeza es un mundo. Tal vez en mi mente yo no tenga la culpa, pero tal vez en la mente de la otra persona yo sí tengo la culpa. Así que mejor es decirle a Dios, la perdono, la distancia, creo yo. Sí, porque fíjate que también si no lo hacemos, imagínate cuántas enfermedades no podríamos retener solo por la falta de perdón. Uh-huh. Algo que decías y que no comentas, a ti hasta se te empezaba a caer el cabello, ¿no? No, sí, de hecho sí. En este mes, bueno, en el mes de marzo, sí, se me caía mucho el cabello. Estaba tan estresado, tan triste, deprimido. Tú lo sabes, se notaba. Me dijiste una vez, se te nota que estás bien. Hasta me decían otros conocidos por mensaje de que salía a correr en las mañanas. Me decían, oye, te vi hoy y te ves muy mal. Y yo ¿cómo que me veo muy mal? Pues sí, cuando me bañaba me pasaba la mano así, salía con tambachotes de cabello. Pero ya, como te dije, empecé a juntarme más contigo, buscar más de Dios. Y como siempre dicen, las amistades influyen en todo. Sí, y lo primero que nosotros empezamos a hablar fue de la palabra de Dios, de temas bíblicos. Y ahora... Sí, cuando nos juntamos somos bien teólogos. Muy teólogos, exactamente, muy teólogos. No, fíjate no se note ahorita, pero sí. Fíjate que la falta de perdón influye mucho. Entonces, tenemos que perdonar. Independientemente tengamos la culpa o no tengamos la culpa, tenemos que perdonar por si acaso. Por si acaso debemos de perdonar en todo momento. Y es algo muy importante. Entonces, algo con lo que sí podríamos ir terminando esto es que perdona a quien tengas que perdonar. Tengas la culpa o no tengas la culpa, perdona. Porque tarde o temprano eso nos puede recaer a nuestras vidas, tanto como espiritualmente, físicamente, emocionalmente. También la falta de perdón nos aleja de Dios. Imagínate, estar alejados de Dios es lo más difícil. Sí, porque pues Dios no va a estar con alguien que guarda rencor, ¿no? Exacto. Sí, como te dije hace rato, ya para terminar.
¿Cómo nosotros queremos entrar al cielo si un mandamiento o un asunto de obediencia es perdonar? Si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Señor, déjame pasar si ahí tengo este pecadito que No no he perdonado. perdonaste. Entonces, si es necesario perdonar todos los días, tengamos o no tengamos la culpa, perdonamos. Y algo que ahora sí, a terminar, antes de perdonar también, pidamos la dirección a Dios y podamos estar conscientes de que lo tengamos que hacer de corazón, no por obligación, sino por decisión y por una necesidad. No quiero vivir, no quiero pasar problemas mentales o enfermedades, perdonemos. Sí. Entonces, Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. sí, Y para el próximo episodio tendremos una invitada especial. no se Sí. lo pierdan y Que no se nos lo pierdan. despedimos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.